Bienvenidos nuevamente. Vamos a esperar que ingresen nuevamente los compañeros para empezar con el siguiente tema. Si hubieran preguntas en este momento de algo que del tema anterior, pues con gusto pues, para aclarar sus dudas mientras ingresan sus compañeros. Por aquí me hacen una pregunta en la página 128. En este momento me ubico. Ajá, dicen. Eso es lo que vamos a trabajar en esta otra clase. Ahí vamos a hacer esa parte en esta clase, ¿verdad? Así es que vamos a explicar en esta clase cómo vamos a completar lo de la página, en este caso 128, que ahí solamente viene teoría, ¿verdad? De la página 127 viene una parte de ejercicio. Eso lo vamos a ver en esta jornada. En el número 8 me hacen la pregunta. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo las diferentes conversiones de escalas. Ahí vamos a darnos cuenta cómo podemos calcular la misma, que coincidan las dos escalas. Así lo vamos a hacer. Sí, de hecho en la próxima clase vamos a programar un ejercicio de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Aunque eso no me lo van a compartir, solamente sería para que ustedes puedan conocer cómo se hacen la aplicación de las fórmulas. Muy bien, Cristina. Bueno, vamos a empezar en este momento a compartir. Vaya, tenemos 28 participantes, entonces vamos a retomar ahora otro tema, que es el tema de cambios de fase. Siempre trabajando como termodinámica y escalas de temperatura, solo que ahora vamos a la página 122. El tema que vamos a trabajar se llama cambios de fase. Y ahí sí ustedes van a tener que participar, ¿verdad? Ahí ustedes han visto muchas experiencias acerca de esto, o posiblemente no, pero otros sí pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, los que han viajado, qué experiencias han tenido en otro país al llegar y observar, tal vez el clima es diferente, a veces hay hielo, nieve, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden compartirnos sus experiencias. Bueno, vamos a poner la pantalla completa, ahí está. Entonces, solo voy a verificar la asistencia nuevamente. Vale, hay 29 estudiantes en la clase. Vamos a empezar. Cambios de fase. En este caso, los cambios de fases de las sustancias son los siguientes. Aparece lo que son la vaporización,
la licuefacción, la solidificación. Además existen puntos importantes de temperatura para que se lleve a cabo ese tipo de cambio de fase. Esos tipos nos hemos escuchado hablar del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso de algunas sustancias. Sabemos que esos estados tienen que ver mucho con la temperatura que estos sufren. Por eso les decía, cuando me ha tocado viajar a algún lugar, en el caso de ustedes que han ido a otro país, y han llegado y a veces encuentran que en ese país hay nieve, ¿verdad? Prácticamente la lluvia se está convirtiendo en un estado, en este caso, un estado sólido. Luego que pasa el tiempo, ¿verdad? Sabemos que ese estado sólido vuelve a un estado líquido. Y luego de ese estado líquido pasa a un estado gaseoso. Si lo vemos comparándolo con el agua, sabemos que hay un ciclo del agua que se está generando constantemente. Cuando llueve, por ejemplo, y de repente en una parte pavimentada, en una carretera, se logra percibir cómo empieza a subir un vapor, ¿sí? Ese vapor es un estado gaseoso, ¿verdad? ¿Y para dónde va? Va para las nubes. Eso es lo que vamos a ver prácticamente en ese tema, los cambios de fase. Aquí solo aparecen 3 que son los más importantes, pero vamos a analizar otros que también suceden, ¿verdad? Y que muchas veces ni cuenta nos damos de que están pasando. Así que los cambios de fase o los cambios de estado, bajo ciertas condiciones, la materia puede sufrir cambios en su estado físico o en su estado de agregación. Veamos ejemplos sencillos del agua. Cuando el agua líquida se enfría lo suficiente, pasa a un estado sólido, convirtiéndose en hielo. Pero ese hielo puede volver al estado líquido si se calienta. Oiga bien, solamente del estado sólido al líquido y el estado líquido al sólido. Hay que tomar en cuenta esto porque más adelante vamos a ver algunos cambios de estado que hacen un proceso bien interesante. De sólido pasan de un solo a gaseoso y muchas veces ni pasan por el estado líquido, sino que de un solo, del sólido pasan al gaseoso. Y eso tenemos que conocerlo, ¿verdad? Por aquí está una pregunta. Y sólido a líquido. Líquido, ajá, hay unos estados, como les decía, de que cambian, ¿verdad? No pasando por el estado, digamos que si es líquido, pasa a sólido. Pero a veces, si es sólido, nosotros podemos decir pasa a líquido, que es uno de los procesos. Pero existe también otro que es de estado sólido y un solo pasa a estado gaseoso. Y eso lo vamos a ver en algunos fenómenos que vamos a estudiar este día. Dice, por otra parte, tenemos que al calentar agua lo suficiente, su estado cambia de líquido a gaseoso, es decir, a vapor de agua. Y aquí mucho cuidado, aquellos que estamos a veces ayudándole a mamá en casa, en la cocina, ¿verdad? Muchas veces nos manda la mamá y nos dice, vaya a ver si la sopa ya hirvió o está tapado algo y vamos y destapamos. A veces no nos quema, ¿verdad? El agua, sino que es el vapor que sale de esa olla, nos quema, porque hay que saber destapar una olla, ¿verdad? En este caso, porque es un vapor de agua. Cuando el vapor de agua se enfrenta a una superficie fría, vuelve a cambiar su estado de forma gaseosa a forma líquida. Y eso quizás lo hemos visto muchas veces cuando nosotros tenemos una bebida muy fría. Sacamos de la refri una botella con agua y ya ha estado prácticamente toda la noche, ¿verdad? En el freezer, está congelada mucho más, ¿verdad? Y yo la pongo así en una mesa. De repente miramos que empieza a caer agua sobre la mesa, pero la botella no se ha destapado, la botella sigue tapada. ¿Qué fenómeno está ocurriendo ahí?
Es un fenómeno de que todas las partículas que se encuentran en el ambiente, ¿verdad? De la sala o donde se encuentra la botella, empiezan a acercarse en ese momento al recipiente, en este caso a la botella, y en ese momento se empiezan a convertir en gotitas de agua, ¿sí? El oxígeno que anda ahí se empieza a convertir en líquido. Por eso es que la botella empieza a mojar la mesa, pero no en sí es que la botella se haya quemado o que esté destapada, simplemente es que como se acercó a una superficie fría, vuelve a su estado líquido. En este caso, tendríamos ese fenómeno, ¿verdad? Que es cuando el agua se pone a hervir, ¿verdad? Esta se va a evaporar y esa agua que queda libre en vapor, al acercarse a una parte fría, ahí se va a convertir en líquido, ¿verdad? Por acá tengo algunos conceptos que posiblemente ustedes ya habían escuchado y si no, pues vamos a ir analizando paso a paso. Fusión es una parte que se le llama también a un estado, ¿verdad? En este caso dice que es el pasaje del estado sólido al estado líquido. En ese momento decimos que hay una fusión. Por ejemplo, aquí en la imagen que tengo en la pantalla, tengo lo que es un bloque de hielo, ¿verdad? Que se empiezan a derretir. Entonces, en ese momento se está cumpliendo lo que es la fusión. Es un paso del estado líquido, perdón, del estado sólido al estado líquido. Ahí dice, por ejemplo, cuando se derrite la cera de una vela o cuando el hielo se transforma en agua líquida, en ese momento se dice que eso es una fusión, ¿sí? Y no solamente es para el frío, porque en el caso de la vela, ¿verdad? Sabemos que tiene fuego y eso está derritiendo, ¿verdad? Una vez esto está encendido, pues se vuelve esto líquido. Eso se llama fusión. Tenemos también lo que es solidificación. Y este es el paso de estado líquido a estado sólido. Es un cambio inverso, ¿verdad? Al anterior. El agua líquida se convierte en hielo, o sea, la gota de cera en este caso se vuelve a endurecer. Si yo agarro una vela y empiezo a tirar gotitas, ¿verdad? Esas gotitas que son líquidas, cuando caen al suelo, prácticamente se volvieron nuevamente duras, ¿verdad? Ese es el estado de solidificación. En el video sugerido que se les colocó a ustedes, ahí, ¿verdad? En el cuadro, ahí se ve como algunas sustancias no se van a volver sólidas de inmediatamente, sino que si es agua natural, o sea, si no tiene ningún otro componente, rápido se congela. Pero algunas veces, por ejemplo, si ponemos sopa, la sopa lleva otros ingredientes, ¿verdad? Condimentos y todo, eso hace que no se congele muy rápido. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, existe también la volatilización. Este es el pasaje o el cambio de estado sólido al gaseoso, es lo que les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Se llama volatilización. Es el cambio de estado sólido al estado gaseoso. Pero aquí es importante, sin pasar por el estado líquido. O sea que hay nada más una transformación de sólido a gaseoso. Aquí menciona la naftalina sólida se volatiliza sin humedecer la ropa y el dióxido de carbono sólido en hielo seco. Se convierte en humo, dice, sin mojar. Esa naftalina antes la ocupaban para colocar, eran como unas chibolitas, como pastillas que se colocaban en la ropa para que alguna polilla o insecto no la dañara. Ahora, esta solamente no se derretía, sino que era como volátil. Se iba y se expandía y ya protegía la ropa. El hielo seco es otro de los factores que, que interviene cuando estamos trabajando con, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto que las unidades de salud, algunas veces los señores cuando llevan a los niños a pasar consulta, tienen unas hieleritas donde hay ciertos frasquitos
son las vacunas, ¿verdad? Que tienen ahí guardadas como refrigeración y cuando se destapan sale como un humo. Ese es hielo seco. De hecho, ese no va a generar, no va a mojar, sino que simplemente se evapora. Ese estado se le llama volatilización. Es el cambio de pasar de estado sólido a estado gaseoso. Tenemos también la sublimación. Ahí tenemos lo que es el pasaje del estado gaseoso al estado sólido. Es prácticamente lo inverso, ¿verdad? Del anterior. Pero dice nuevamente, va a pasar de estado gaseoso a sólido, pero sin pasar por el estado líquido. Ahora, ¿cómo nos podemos imaginar ese estado? Es un gas, o es un estado gas, que se va a convertir de un solo al sólido. ¿Cómo se imaginaría en ese caso ustedes? ¿Algún ejemplo que usted haya visto así, que de repente el gas se convierta en sólido? Tal vez miramos en la televisión, en las películas, a veces aparecen algunas cosas de ficción, pero que también tienen algo de partes de ciencia, ¿verdad? Dice que la formación de escarcha es un ejemplo. Cuando el vapor de aguas, en el caso del aire, pasa directamente al estado sólido sobre las hojas de los árboles o el parabrisas de un auto. Por ejemplo, yo veía haciendo un experimento el año pasado, y de hecho los estudiantes de segundo lo querían, los que estaban en primero, lo querían hacer, solo que el costo de, ellos querían comprar nitrógeno líquido, y el nitrógeno líquido es, pues lo venden, pero es caro y hay que llevar un recipiente especial, hay que comprar un recipiente especial para mantener el nitrógeno. Entonces, por ejemplo, si hay una hoja de lechuga y le echamos, ¿cómo se llama esto? Nitrógeno líquido, prácticamente la volvemos estado sólido. Si yo agarro la hoja de lechuga, le eché nitrógeno líquido y después la agarro con las manos, prácticamente yo la puedo quebrar totalmente, como que si fueran una laminita de hierro, perdón, de hielo. Entonces, la escarcha también que se produce en las refrigeradoras, hay unas que ya no producen escarcha, pero las que antes producían escarcha, prácticamente ese vapor que salía, o humito que mirábamos, era la parte gaseosa, que se convertía en estado sólido. A eso se le llama sublimación. Entonces hemos visto ya, aparte del estado líquido, sólido y gaseoso, hay otros estados que intervienen con eso, ¿verdad? Entonces es importante de que cuando usted esté experimentando, haciendo algo, lo relacione con lo que hemos estado platicando. Pues esto se refería a lo que el mister decía de dilatación, ¿verdad? Esto se refería a lo que el mister decía de fusión, cuando el hielo se empieza a derretir. Y de hecho es lo que está sucediendo ahorita en la parte de los polos, ¿verdad? De la Tierra. Tenemos cantidad de hielo, pero prácticamente ahorita por el cambio climático y todo eso, se está convirtiendo en agua, se está convirtiendo en líquido. Entonces hay un momento de fusión. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cuidar nuestro ambiente. Por acá veía que me ponían una pregunta, pero no logro visualizar el chat ahorita. Vamos a esperar que cargue. Bueno, vamos a esperar que me abra el chat porque no abre. Entonces, tengo cuatro estados que, o cambios de estado, en este caso de sólido a líquido, de líquido a sólido, de gaseoso a sólido, de sólido a gaseoso. Entonces, son los mismos estados, solamente que se hacen de forma diferente. Entonces, a eso se le llama cambios de fase. Todos esos son los cambios de fase que muchas veces algunos de ellos ya los conocíamos, pero otros quizás no imaginábamos que existen. Entonces, tenemos que tener ahora ya otro más. Vamos a ver. Tenemos también lo que es la vaporización, que es el pasaje o el cambio de estado líquido al estado gaseoso. Y ese creo que es el más común
que todos hemos visto, porque en la cocina prácticamente todos los días se ve ese fenómeno, ¿verdad? Cuando cocinamos, ya sea agua para café, para té, o siempre en la taza que nos sirven, siempre está saliendo un humito, ¿verdad? Nosotros decimos que caliente está, y el caliente que está, que se está evaporando parte de eso. Entonces el estado de vaporización es el cambio de estado líquido a estado gaseoso. Dice por acá que si durante el proceso se producen burbujas, en el caso de cuando ponemos a hervir agua, ¿verdad? Significa que la transformación ocurre en todo el líquido, no solamente en una parte. Pero eso solamente es cuando el agua está haciendo burbujas, o sea, ya empezó a hervir el agua. Entonces, en ese momento, toda la transformación está ocurriendo en todo el líquido, porque todo el líquido está tan caliente, no solamente una parte. Pero dice que también eso se conoce como ebullición. En cambio, dice, si los líquidos o el líquido de la superficie pasa a vapor, solamente la que está sobre la primera capa de la superficie, esto ocurre más que todo en el agua de los lagos, ríos, ustedes y mares, ¿verdad? Que el sol está entrando directamente al lago, pero solamente la parte de arriba es la que se evapora. Entonces ese estado se conoce como evaporación. Entonces, cuando solamente es la parte de arriba, pero vaporización es cuando prácticamente todo el líquido está haciendo ese proceso de transformación, no es solamente una parte. Entonces ahí tenemos que tomar eso en consideración. Vamos a ver si me aparece por acá el chat porque no lo logro ver. Vale, entonces acá ya tenemos lo que es la vaporización y la evaporación. Tenemos también lo que es la condensación o licuefacción, que era lo primero que hablábamos al inicio, ¿verdad? Tienen algunos estados que se daban dentro de los cambios de fase. Entonces, la condensación o licuefacción es el cambio de estado gaseoso al estado líquido. Entonces, por ejemplo, sabemos que nosotros compramos un cilindro de gas propano, pero cuando agarramos ese cilindro y lo conectamos a la cocina y lo abrimos, no se ve ningún líquido que salga, solamente vimos un sonido de el gas está escapando. Entonces, y ponemos el fósforo y ya se encendió una llama. Eso es el gas. Pero cuando yo agarro el tambo de gas y me lo coloco o lo muevo, yo siento adentro un líquido de ese tambo, ¿sí? Entonces, para poderlo introducir, hubo eso de licuefacción, el estado, el pasaje de estado gaseoso que se convirtió a estado líquido, contrario a lo que ocurre con la evaporación. Y dice acá, se produce, por ejemplo, cuando el vapor de agua toca una superficie más fría. En ese caso se convierte en estado líquido, ¿verdad? Ahora, como el vidrio de las ventanas o la tapa de una olla o en este caso vemos que todo se empaña, es porque está convirtiéndose en un estado de gaseoso a líquido. Entonces ahí tenemos lo que es este fenómeno que se llama condensación o licuefacción. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un vehículo y empieza a llover muy fuerte, entonces, ¿qué hacemos? Se enciende el aire acondicionado para que no se ponga empañado, ¿verdad? Las ventanas ni los vidrios del vehículo. Entonces, si no existiera lo que es el aire acondicionado, prácticamente se generaría lo que es se empañaría como que fuera una nube, que si lo tocamos es líquido, ¿verdad? Entonces, el aire acondicionado ayuda a que eso no suceda. Eso sería más que todo en los cambios de fase.
Ahora quiero que nos vayamos a la página de su libro. Tenemos la página 127. Si tienen a la mano, por favor, página 127. Vamos a completar junto la parte del libro, ¿verdad? Y pedirles que lo tengan ahí a la mano para que no tengamos ningún problema. Solo me confirman ahí un mensaje si ya tienen el libro para poder empezar. Vale, voy a darle la participación ahorita a alguien para que me vaya ayudando. Vamos a ver la participación a Alexandra Ortega. ¿Puede activar su micrófono? Por favor, Alexandra. Alexandra. No sé si... Vaya, porque me mandaron que ya tienen el libro. No sé si Alexandra me puede activar su micrófono para poder participar en la página 27. Vamos a llenarlo juntos en este momento, pero esto es su participación. Si es que me avisa Alexandra. Ever, no sé si puede activar su micrófono para participar. Hola, mister. Vaya, ¿Qué bien, página gracias, es? Ever. Disculpe. Vamos a ver la primera parte. Es una pregunta, se completa el esquema. Y eso lo vimos en el primer tema de ahora. Dice, aparece calor. Es producido, dice, es producida por, ¿qué palabra iría ahí en ese cuadrito? El calor que producía. Temperatura. ¿Perdón? ¿El calor que produce Ajá, ¿qué qué produce el produce calor? el calor? El calor, Dilatación. dilatación, muy bien. Entonces en ese cuadrito colocaríamos dilatación. Y dice que puede ser, dice ahí, si ya colocamos la palabra dilatación, puede ser. Vamos a ver, gracias, Ever. Vamos a ver, dar la oportunidad ahora a Cristian, por favor. Ah, Lo que sigue puede ser lineal, Ajá, la otra como era lineal, superficial y volumétrica. exacto. Entonces, cabal esa parte, o sea, la dilatación puede ser de tres formas: lineal, superficial y volumétrica. Gracias, Cristian. Vamos a dar la oportunidad ahora a Claudia Arteaga para que nos ayude con el siguiente. mister, ¿qué página es? Es la página 127. 127. Sí, 127. Vamos, Claudia. ¿Cómo? Ah, No está Claudia, entonces. Vamos a dar la oportunidad entonces a Alison. Por favor, Alison, ayúdeme. Alison. Puede reactivar su micrófono para darme su participación. A ver, ya no están, ¿verdad? Catherine, ¿será que me puede ayudar, por favor? Active su micrófono. Hola, mister. Gracias, Catherine. Buenos días. Buenos Dice que el calor días. puede provocar algo o provoca algo. Eso lo vimos al inicio, ¿verdad? Provocaba cambios, pero ¿cambios en qué? En el volumen del cuerpo. Ajá, cambios de estado. Ajá, cambios de estado. Eso llamamos el cambio de estado. Y también había cambios de qué cuando dábamos calor. Cambios de temperatura. Excelente. Es cambio de temperatura. Entonces el calor provoca cambios de temperatura y cambios de estado. Gracias, Catherine.
Keila, ¿tiene su micrófono, por favor? Keila, no, tampoco. Vamos a ver. Buenos días, mister. Buenos días. Vamos a pasar a la parte 2. Vamos a analizar la parte de... Yo le voy a leer y usted me dice si es verdadero o es falso. Los Vaya, líquidos sufren dilatación. es falso. Falso, porque dice aquí que no sufren, ¿verdad? Y sabemos que sí sufren. Ajá, La 2. sí. Al aumentar la temperatura de un gas, si la presión no varía, el volumen del gas aumenta. Verdadero. Excelente, eso es verdadero. La siguiente, el calor es la medida de la energía cinética que poseen las moléculas que transforman el cuerpo. Es falso porque el calor es energía en tránsito. Muy bien, falso, excelente. Y la última dice, la unidad de calor específico en el sistema internacional es joules sobre kilogramos por centígrado, ¿verdad? Por grados centígrados. Eso es Ese es verdadero. 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 Muy bien. Ahí abajo nos decía después justifique su respuesta para la que teníamos falsa, ¿verdad? Entonces, la primera justificación es que al aumentar la temperatura de un líquido, este se dilata. Esa es la primera. Pero también decía ya el texto, pero también el recipiente que lo contiene también se dilata. Esa es la justificación para el primero que era falso. Para el segundo falso, que era el calor, es la medida de energía cinética. Sabemos que el calor es la energía en tránsito. ¿Sí? Gracias, Keila. De Vamos nada. a pasar ahora a ver la parte por el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si, ¿cuál otro más les había quedado hacer ahí? El número 4, ¿verdad? O toda la página. Solo el 4, mister. Vale, entonces ahí vamos a ver la 4, dice, nombra dos situaciones en las que se puede transferir calor a un cuerpo y dos en las cuales se pueda transferir calor, no sé, ¿cómo es la cosa? Dos en las cuales se pueda recibir calor de un cuerpo. Vamos a ver acá, se las voy a explicar así rápidamente. Cuando se cocina, o estamos frente a la cocina, se transfiere calor, ¿verdad? A los alimentos. Eso la cocina lo está haciendo, está transfiriendo calor a los alimentos. Por ejemplo, eso es la cocina, ¿verdad? Ahora, hay ciertos, hace un rato Víctor nos mencionaba acerca de bebés, hablábamos un poco, ¿verdad? De dilatación, pero vamos a ver un poco acerca de los bebés. Cuando un bebé nace antes del tiempo, a estos bebés los ubican en una cámara especial. ¿Cómo se llamará esa cámara? Incubadora. ¿Sabe? ¿Perdón? Incubadora. No. Incubadora, excelente. Entonces, esa incubadora lo que hace es que transfiere calor al recién nacido. Pero también el recién nacido, aparte de que recibe calor, de la incubadora también puede emanar también calor. Otra situación que nos puede dar, ¿cómo se llama? De recibir calor es el sol. A través de la radiación solar nos produce calor a nosotros. Eso sería para la parte número 4. Para la parte número 5 se describe que es un estado termodinámico. Y ahí sabemos que un estado termodinámico se caracteriza, ¿verdad? O es la caracterización de un gas en la cual intervienen variables como presión, volumen y temperatura. O sea, en la termodinámica, algo termodinámico, va a intervenir lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Eso lo vamos a ver en las próximas clases a profundidad, ¿verdad? Ahora pasemos al número 6. 4. Keila, que me escribió aquí algo. Exacto, Alexander por acá me preguntaba. Mister, y al 5 hay que hacerlo. Porque usted puso solo 1, 2, 4, 6. ¿No había que hacer el 5? No.
Vaya, entonces no hay problema. Solo lo que tienen que hacer yo, aprovechando que estamos aquí de un solo, ¿verdad? Para ayudarlos. Vamos a ver, aquí me hacían unas preguntas, las voy a leer para poder proseguir. Y dice por acá, ¿cómo podemos saber si al aumentar la temperatura de un gas, la presión no aumenta? Vaya, eso vamos a verlo a partir de las leyes de la termodinámica. De hecho, sabemos que existen cambios, ¿verdad? En este caso de aumento de temperatura, el gas, las partículas, decía hace un momento, empiezan a moverse de manera más ligera. Entonces, si el recipiente tiene la capacidad, digamos, de resistir esa presión, el aumento, en este caso, ¿cómo decirle? La presión no va a hacer que el recipiente se siga estirando más, porque el recipiente es muy resistente. Entonces, cuando yo aplico temperatura o aumentar la temperatura a ese gas, prácticamente lo que va a hacer es que las partículas dentro del recipiente se van a volver más ligeras, pero la presión no va a aumentar en el sentido de que el recipiente se va a empezar a expandir, ¿verdad? Porque de hecho, en un gas propano, el recipiente es de un material bien resistente. Entonces, por más que sufra alguna temperatura, al menos que sea una temperatura demasiadamente elevada, que va a provocar una deformación en el recipiente. Pero de lo contrario, no hay una forma así de decir, estoy viendo que el volumen del gas empezó a aumentar quizás, y entonces la presión va a ser mayor. Entonces, en este caso tenemos que, cuando veamos la parte de la ley de la termodinámica, ahí vamos a conocer algunas teorías de algunos señores que explican acerca de los gases, qué es lo que sucede cuando un gas aumenta su volumen, cuando su presión es menor o cuando su presión es mayor. Por acá me pasó en otra pregunta, mister, ¿se puede por radiación? Excelente. Y hay otra más que no la logro ver por acá. Aquí me escribían volumen de temperatura, muy bien. La relación en este caso, creo que estamos ya en la a ver, ¿dónde está esta parte? Vale, acá les hacer otra pregunta. ¿Por qué es importante conocer la relación de las diferentes temperaturas? Sabemos que en las escalas de los termómetros, cuando hablamos de temperatura en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin, muchas veces esto nos hemos asustado cuando tenemos a un pariente en otro país y a veces uno le pregunta, ¿y ahora qué calor está haciendo aquí? Estamos a 75 grados, pero no nos dicen qué escala es, solo 75 grados. Entonces, si yo estoy en El Salvador y es 75 grados, yo sé que aquí a 40 grados ya es muy caliente. Entonces, podría ser que esa temperatura, yo digo, hombre, se están quemando. Pero en realidad están hablando de temperatura en Fahrenheit. Por ejemplo, si hablo en temperatura Kelvin, la utilizan los científicos. Entonces, si yo utilizo una temperatura Kelvin, me van a decir 273 grados Kelvin. Yo voy a decir, no, hombre, ese 273 quiere decir que está bien caliente. No, está en estado cero, ¿verdad? Pero hay que tomarlo en cuenta porque en las diferentes ramas de la física o de la ciencia, cada uno de ellos tiene su propia aplicación. Vaya, solo pedirles, porque ya nos queda poco tiempo. Por acá falta completar esta parte del cuadrito, que para eso sí le voy a pedir que si nos saca, solo volvamos a ingresar para terminar este cuadro, porque ese cuadro les falta para que ya terminemos. Solo sería quizás unos 3 minutos más que van a ingresar para completar eso. Es referente a el cambio de este cuadro. Nos pide pasar de centígrados a Kelvin y hacer la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. Por ejemplo, en este caso, nos dicen que la temperatura final son 200 grados Celsius.
La temperatura inicial son 100 grados Celsius. La diferencia de esas dos temperaturas, ¿cuánto sería? 200 menos 100 sería 100.